Le doy la bienvenida a Antonio Barrios. Él es experto en conflictos internacionales y también en la ampliación de la OTAN. Se encuentra en vivo y en directo desde San José, Costa Rica. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido a este espacio informativo D-News desde Ecuador. Te saluda César García. Muchas gracias, don César, y gracias por la invitación. Bueno, de acuerdo a tu análisis de lo que has podido revisar en estos pocos días desde que se produjo este atentado en esta represa de Kayovka, ¿hacia dónde apuntan las responsabilidades? Porque hemos visto que mutuamente ambos países implicados están acusándose. Sí, estas acusaciones mutuas eran de esperarse. Las acusaciones mutuas vienen desde el año pasado, cada vez que habían estado ocurriendo algunos actos de sabotaje, tanto por el lado ucraniano en contra de Rusia como de Rusia en contra de Ucrania. Y era de esperar que también en esta situación que pasó con la represa de Nova Kakhovka ocurriera lo mismo. Así que yo creo que tiene que haber una investigación definitivamente muy seria para sentar las responsabilidades, porque digamos, es un atentado que incluso va más allá de la guerra. Yo creo que la afectación, más allá de los mandos en conflicto desde que empezó esta guerra en Ucrania, ya está afectando definitivamente a la población civil, con todas las inundaciones pues, que se han podido ver en muchas de las ciudades, hasta donde ha llegado pues, la voladura de esta represa. Y bueno, lo que se está demostrando hasta este momento, independientemente de quién sea el responsable, es de que se está llegando a lo que se conoce como una guerra total, donde cualquier objetivo, no necesariamente militar, pero sí un objetivo civil, como lo que es la importancia de una represa, pues está haciendo ya parte, lamentablemente, de la guerra y se está convirtiendo en parte de los objetivos militares de esta guerra en Ucrania. Analicemos los escenarios, porque esta represa se encuentra ubicada justamente cerca, en la parte norte de la zona anexionada de Crimea, límite sur con Ucrania. Por lo tanto, tanto de Ucrania hacia Rusia como de Rusia a Ucrania habrían intereses en afectar esa infraestructura, a pesar del costo que tú ya estás diciendo de la población afectada. Sí, yo creo que hay una desesperación por parte de ambos bandos. Definitivamente ha habido un estancamiento de la guerra hasta el momento, en donde ni siquiera Ucrania ni Rusia ha logrado avanzar de la forma, por lo menos, como hubieran esperado. Y si bien desde el año pasado se está anunciando una contraofensiva ucraniana, pues uno podría de alguna manera llegar a precisar de que la voladura de esta represa pues podría implicar definitivamente una forma de frenar a las tropas ucranianas, precisamente inundando todo por donde hubieran las tropas pasado, en caso de haber querido reconquistar Kherson y otras provincias muy importantes en este momento, por lo menos al otro lado de la ribera del río Dnieper, en donde hay pues un dominio total por parte de Rusia. Pero también si uno apela un poco a la historia y uno recuerda lo que pasó en 1941, pero yo creo que esto es importante que la gente lo sepa. En 1941, Joseph Stalin tuvo que volar también una presa en Zaporilla, precisamente para poder frenar el avance de las tropas de Hitler, que igual tenían la intención de conquistar a través de Ucrania la Unión Soviética. Entonces, con esto no estoy diciendo lo más mínimo que Rusia es la responsable, porque no me atrevería de ninguna manera a señalar ni a uno ni a otro como posibles responsables, pero sí, digamos, hay un juego estratégico lamentable en esta guerra, que de alguna forma se repite con lo que ya en el pasado han habido eventos muy similares, en cómo el agua es utilizada como un arma de guerra en una situación en donde, repito, hay un estancamiento del conflicto en Ucrania. Antonio, esto a la par de intentos de la comunidad internacional, sobre todo de países como China, también acá en Sudamérica, de Brasil, para poder llegar a un proceso de paz. Incluso el Vaticano también está participando. En ese escenario, este tipo de atentados no contribuyen nada a avanzar una posible hoja de ruta para lograr la paz. O yo creo más bien, yo creo lo contrario, que lamentablemente pues llegar a estos extremos, independientemente quién sea el responsable de la voladura de la represa, podría implicar una aceleración de la diplomacia, por lo menos de los actores que ya usted muy bien mencionó,
para buscar definitivamente algún tipo de cese al fuego que implique por lo menos el inicio de una negociación para terminar con este conflicto. Lo que pasa es que la forma en cómo se ha desarrollado este conflicto, en donde hay una posición muy radical por parte del mismo presidente ucraniano Zelensky en no negociar absolutamente nada mientras que la presencia militar de Rusia en Ucrania se mantenga, y hay una posición radical también de Putin en no ceder un centímetro y negociar a partir de la toma de los territorios que militarmente tiene Rusia en este momento bajo su control. Estas posiciones tan radicales de ambos actores pues prácticamente inhabilitan cualquier tipo de posibilidad o cualquier tipo de esfuerzo diplomático que la comunidad internacional esté queriendo hacer para lograr mínimo un cese al fuego y de ahí en adelante ver qué ambiente propicio hay para continuar una negociación con actores internacionales y tratar de dar una conclusión a este conflicto. Antonio, ¿quiénes son los organismos encargados a nivel internacional de poder hacer una investigación objetiva? Bueno, yo creo que tienen que crearse, bueno, Naciones Unidas es una que puede generar una delegación especial, evidentemente la misma Unión Europea, los mismos rusos perfectamente, con tal de dar algún tipo de informe, pueden crear alguna delegación como la que trataron de hacer cuando se quiso averiguar quién fue el que voló también y quién fue el que destruyó el Nord Stream 2, que de eso hay pruebas, pero la Unión Europea no ha querido entregar quién puede estar en medio. Entonces, yo creo que lo más fiable en este momento son comisiones independientes que no estén ni siquiera remotamente cercanos a estos bandos en conflicto, sino que tienen que haber comisiones independientes que por lo menos arrojen una luz objetiva de qué fue lo que pudo haber ocurrido. Y creo que Naciones Unidas puede perfectamente hacer un aporte muy importante para ver qué fue lo que realmente ocurrió y centrar la responsabilidad si es que se llega a saber quién pudo haber estado detrás de la destrucción de la represa. Gracias por tu análisis, Antonio. Buenas tardes. Con mucho gusto, para servirle. Buenas tardes.